Y aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Reciban saludos de mis pastores, Alma Leticia Rosa Huerta y José Antonio Granado. Somos el ministerio Iglesia y Refugio La Esperanza en Colina de la Mesa, en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Estamos aquí, hermano. Somos el ministerio y hoy vamos a estar trabajando en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Y vamos a estar trabajando del verso 8 al verso 15, donde se nos presenta el martirio del primer mártir, un mártir que Dios escogió. ¿Por qué un mártir? Porque fue martirizado, fue el primer por hablar de Cristo Jesús, por hablar del nombre de Jesús, por dar enseñanza de Jesús. Fue el primer mártir que lo mataron, lo martirizaron y lo mataron a pedrada. Pero más adelante vamos a llegar a ese punto. Por lo pronto vamos a ir a la introducción de este libro de los Hechos, del verso 8 al 15, donde se presenta uno de los momentos más cruciales en la vida del primer mártir cristiano, Esteban. Este pasaje relata cómo Esteban, lleno de fe y poder, realizó milagros y predicó con valentía en medio de la oposición, en medio de una oposición que traían una persecución atrás. Los judíos lo venían persiguiendo. Pablo, hasta hoy, en estos versículos que vamos a ver, se va a mencionar a Saulo, que Pablo antes era Saulo de Tarso, que él presenció y él fue testigo de la muerte de Esteban, donde Saulo o Pablo, como lo conocemos hoy, todavía no era cristiano, no se convertía. Él presenció esa muerte de Esteban. A medida de que su testimonio se expandía, también aumentaban las amenazas en su contra de Esteban, lo que finalmente lo llevó a ser arrestado. Hermanos, Esteban es un ejemplo de integridad, coraje y fidelidad a Dios, incluso cuando se enfrenta a la adversidad. Y hoy en día este pasaje no solo nos va a mostrar el poder de la predicación del Evangelio, sino también la resistencia de los cristianos ante el rechazo y la persecución. Al estudiar los eventos que rodean la vida de Esteban, podemos aprender cómo mantenernos firmes en nuestra fe y cómo manejar las adversidades que puedan surgir al ser testigo del Evangelio. Vamos a ir al punto número 1. Punto número 1. Esteban, un hombre lleno de fe y de poder. El versículo clave de este punto lo encontramos en el capítulo 6 de Hechos 6, en el verso 8. Dice la palabra de Dios: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermanos, podemos ver cómo Esteban es descrito como un hombre lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de poder para anunciar el Evangelio, para hablar del Cristo resucitado, para hablar del nombre de Jesús. A nombre de Jesús los querían callar, pero Esteban no se callaba. Era un hombre lleno
del Espíritu Santo y del poder de Dios, que cuando a él lo querían hacer algo, lo miraban a la cara y miraban algo muy distinto a los demás, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la gracia del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y él se enfrentaba a toda la adversidad. No le importaba que lo arrestaran o que lo fueran a matar, hermano. Déjame decirte, hermano, que este poder y esta gracia que el Padre le dio a Esteban, que Jesucristo, a través de Jesucristo lo recibió, ese también lo tenemos nosotros igualmente. En este versículo de los Hechos, capítulo 6, verso 8, resalta dos aspectos esenciales de su vida: su carácter y su capacidad para poder obrar milagros, hermano. El carácter, por la gracia de Dios, la gracia de Dios le dio ese carácter, le dio esa capacidad para hacer milagros en medio de los judíos, de aquellos que lo venían persiguiendo, de aquellos que venían de atrás de él, que venían sufriendo esa persecución, que lo estaban cuidando para que él no hablara el nombre de Jesús, el nombre del Cristo resucitado, que no hablara de la resurrección, que no hablara del arrepentimiento, porque los judíos sabían que él hablaba la verdad, ya lo habían conocido, ya lo tenían reconocido con su puro semblante, hermano, con solo verte, con solo verlo, dice que se reflejaba en él algo que ellos no podían distinguir, y ese algo era que estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de poder, de sabiduría, y él se enfrentaba a toda adversidad. Él no tomaba en cuenta que no predicara, que se callara, porque lo iban a matar. No, al contrario, más y más hablaba en el nombre de Jesús, hermano, al cual los judíos crucificaron. ¿En cuál ellos crucificaron? Y dice que hacía milagros. La gracia, hermano, se refiere a favor de Dios, a favor de Dios que opera en él, mientras que el poder se refiere a la capacidad. El poder se refiere a la capacidad que Dios te ha dado para hacer milagros en medio de ellos, de los que lo venían persiguiendo, hermano. Podemos ver cómo este hombre operaba en él, mientras que el poder que había en él lo estaba capacitando para llevar a hacer los milagros, para hablar del poder de Dios, para hablar en el nombre de Jesús, porque los judíos no querían que se hablara nada en ese nombre, porque ellos mismos lo habían crucificado, y ahora se presenta el Espíritu Santo, y estos varones son llenos por la gracia y el poder de Dios para hablar del nombre de Jesús. Y los judíos querían callarlo porque estaban sacando al pueblo del engaño, le estaban abriendo los ojos al pueblo que estaba en contra de ellos, y se estaban convirtiendo y se iban convirtiendo. Hermanos, el favor de Dios que operaba en él o que opera en nosotros, mientras que el poder se refiere a la capacidad sobrenatural para realizar señales y prodigios. Hermano, Esteban no solo hablaba del Evangelio, sino que también demostraba la veracidad de su mensaje a través de sus acciones.
no solamente evangelizaba, no solamente hablaba del evangelio, no solamente hablaba de Jesús, sino que manifestaba la capacidad de hacer milagros. El mensaje no era nomás de hablarlo, sino que demostraba a través del mensaje que en el nombre de Jesús toda rodilla se iba a doblar en los cielos y en la tierra, y que en el nombre de Jesús empezaba a hacer milagros, prodigios, y el pueblo que estaba en contra iba creyendo cada día más en el nombre de Jesús. Y empezaban a creer lo que Esteban les predicaba, lo que Esteban evangelizaba. Hermanos, Esteban es un modelo de cómo nuestra vida debe reflejar. En nuestra vida debe reflejar la gracia de Dios. En Esteban es un ejemplo de cómo te vas a dar y cómo se refleja la gracia de Dios, el poder en mí, cómo se reflejaba en Esteban. Así se debe de reflejar en cada uno de nosotros, tanto como en palabras como en hechos, tanto como palabra o en hechos, en tiempos de persecución o en dificultad. La gracia de Dios nos capacita para ser testimonios vivos de su poder transformador. Hermanos, para que nosotros ser testigos efectivos de Cristo, necesitamos ser llenos de la gracia y del poder de Dios para ser testigos de Dios. Necesitamos la llanura del Espíritu Santo de Dios, de la sabiduría y del poder que Dios nos da para hacer prodigios y hacer milagros. Ahí, hermano, vamos a ser testigos del Cristo, de la gloria de Jesús, de Cristo. Hermano, esto implica una vida en comunión constante con Él y una disposición para actuar de acuerdo con su voluntad, incluso cuando las circunstancias son adversas. Cuando las circunstancias son adversas, mi amado hermano. Qué tremendo y qué bonito es, hermano, ser testigo de Dios, no solamente en palabra, sino en hecho. Ahí vamos a reflejar, y todo aquel que te mire va a quedar asombrado, porque te va a ver diferente, ya no te va a ver humanamente, va a haber algo en ti que va a llamar la atención, y gloria a Dios. Porque si te mira algo en ti, Él va a querer también de ese. Cuando tú le hables del Cristo de la gloria, de Jesucristo resucitado, que murió, que fue a la cruz, que tuvo muerto 3 días, pero que resucitó y está sentada a la diestra del Padre. Es lo que predicaba Esteban, es el Evangelio de Dios, que él hablaba de ese Cristo que se había puesto en esa cruz por ti y por mí, pásenos libre, y gloria a Dios, porque a través de eso no le importó la circunstancia con las que él venía, traía atrás de él esa persecución donde venían buscando a todos los cristianos para matarlos, para apedrearlos, en el cual Esteban fue el primer mártir cristiano que pudo pasar esa martirez, esa tremenda muerte. Hermano, una pregunta: ¿estás permitiendo que Dios te llene de gracia y poder para servirle con valentía? ¿Estamos permitiendo eso? ¿O nos estamos acobardando?
y no permitimos a Dios que acabe la obra que ha empezado en ti y en mí. Punto número 2, la resistencia de los oponentes. Un verso relacionado, el capítulo el 6 de Hechos, capítulo 9 al 10. Dice así: entonces levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba, Hermanos, se levantaron en contra de él, se levantó una cesta, se levantó otra cesta. Dicen que de Cilicia, dice que se levantaron los de Cilicia contra él, los libertos, los Sirene, los Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con él, que porque ellos estaban bajo la ley de Moisés. Todavía para ellos era Moisés, era todo ellos en la ley de Moisés. Y cuando Esteban venía predicando a Jesucristo, al que murió, al que ellos crucificaron, porque según ellos era culpable, era pecador, era un usurpador que usurpaba el nombre de Dios, que se creía hijo de Dios, que blasfemaba contra Dios, y por eso lo mataron los judíos. Y Esteban, ahora lleno del poder del Espíritu y de sabiduría, venía evangelizando y venía hablando de Jesucristo, el cual ellos habían crucificado. Y se levantaron contra él, levantándole falsos, levantándole que era un mentiroso, que estaba invadiendo, usurpiendo la ley de Moisés, y que hablaba mentira y que engañaba al pueblo. Hermanos, Esteban se enfrenta a una fuerte oposición por parte de un grupo de judíos de diferentes regiones. Estos hombres intentan desacreditar su mensaje, pero no pueden resistir la sabiduría que Esteban tiene. Como podemos ver en el versículo que leímos, en el verso 10, que dice: y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Ahora nosotros no hablamos sabiduría humana, no hablamos sabiduría terrenal, hablamos sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces, de Cristo Jesús, de aquel que te sacó de la tiniebla a la luz admirable. Y estos varones, este grupo de judíos no podía resistir, porque estaba lleno del Espíritu Santo y había hallado gracia en Cristo Jesús, y le dio poder y autoridad, poder para hablar la palabra, con de nuevo y autoridad para hacer también milagros y prodigios. Hermano, estos hombres, estos judíos, intentaban desacreditar su mensaje, pero no pueden resistir la sabiduría que Esteban tiene, la cual no proviene del mismo, sino del Espíritu Santo, mi amado hermano. Qué importancia ser llenos del Espíritu Santo, como Dios te da autoridad, te da sabiduría, te da poder para hacer milagros, para hacer prodigios,
para hablar. No solamente es hablar del Evangelio, no es solamente la evangelización, sino que a través de la palabra de evangelización, Esteban hacía milagros y prodigios, y entonces el pueblo iba creyendo. Este versículo muestra que aunque nuestros enemigos pueden intentar atacarnos, la sabiduría y el poder de Dios siempre van a prevalecer a favor de nosotros. Siempre a favor de nosotros. Aunque seamos atacados, siempre el poder, siempre la sabiduría del Espíritu Santo va a prevalecer a favor de nosotros. Esteban, cuando se enfrenta a oposiciones o críticas, no deben depender solo de tus fuerzas, hermanos. Cuando nosotros nos enfrentemos a esas circunstancias, a esto que Esteban se enfrentó, no debe de depender de nuestra fuerza para defender nuestra fe. La sabiduría del Espíritu Santo es tu mejor herramienta en tu vida para enfrentar todos estos obstáculos que se te vienen por hablar del Cristo de la gloria, por hablar en el nombre de Jesús. Estos varones, estos judíos, no querían que se hablara en el nombre de Jesús. Podías hablar de Dios, podía hablar de todo, pero menos que mencionaras el nombre de Jesús, porque no saben que el nombre de Jesús tiene poder y te da autoridad. La sabiduría del Espíritu Santo es tu mejor herramienta. Si te mantienes en comunión con Dios y buscas su dirección, Él te dará las palabras adecuadas para enfrentar cualquier adversidad. Una pregunta: ¿confías en la sabiduría del Espíritu Santo para enfrentar los retos en tu vida? ¿Confiamos en la sabiduría del Espíritu Santo para enfrentar los retos en nuestra vida, para enfrentar lo que venga? Debemos de confiar, como cristianos, debemos de confiar en el Espíritu Santo, que Él es el que habla a través de nosotros, el que te va a dar la salida para que salgas en tu persecución, en tu problema, en la adversidad que tú vengas enfrentando. Aleluya. Punto número 3. El testimonio de Esteban y las mentiras contra él. En Hechos capítulo 6, verso 11-12 dice: y entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Bien escogido a un pueblo, bien escogido, bien contratado a varones para que mintieran y dijeran frente al concilio, siempre adentro de los sacerdotes, para que lo hallaran culpable y lo encarcelaran y lo mataran, hermano. Estos varones, estos hombres, le pagaron a unas personas para que dijeran que Esteban estaba blasfemando al nombre de Moisés y de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda persecución se le levanta a Esteban! A Esteban, hermano, se le levanta una persecución fea,
triste, hermano, que hasta, hermano, consiguieron personas para que testiguaran en contra de él. Así que, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros, hermanos? Hermanos, en lugar de aceptar la sabiduría de Esteban, estos varones, esta persona, este pueblo, contrataron para estar en contra de él. En lugar de aceptar la sabiduría de Esteban, sus oponentes recurren a la mentira y acusaciones falsas contra Esteban. ¿Cuántos de aquí hemos rechazado la sabiduría del hermano cuando se para a anunciar el evangelio de Dios? ¿Cuántos de aquí la hemos rechazado? Y empezamos a hablar, a decir mentira, no, que mira que el otro, que esto y el otro. ¿Cuántos de aquí la rechazamos aún todavía? Y es mentira lo que está hablando. Que lo que está hablando no es de Dios. Que no es conforme al Espíritu Santo. Porque no querían aceptar la sabiduría y el poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque no quieres cambiar, no quieres ser transformado en el nombre de Jesús, no quieres ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que no aceptamos la sabiduría del que se para enfrente, porque no queremos ser transformados, no queremos mirar la verdad, queremos vivir todavía en nuestro propio engaño. Estos varones hasta la mentira tuvieron que acudir, hermano, pagar a gente, pagar a personas para que hablaran mal de Esteban. A Esteban lo acusan de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Lo cual no era cierto, hermano. En Hechos capítulo 6, versos 13 y 14 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Fíjate, hermano, qué tremendas acusaciones le estaban haciendo a Esteban. Dice que estos hombres que los judíos contrataron empezaron a decir al concilio, al sacerdote, a los sacerdotes, a los maestros de la ley, este hombre blasfema, no deja de hablar palabras blasfemas, de mentira, de engaño contra Moisés y la ley de Moisés y contra Dios. Cuando solamente Esteban hablaba de Jesucristo, de Jesús, dirá, como dice el verso 13 y el verso 14, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Jamás Esteban dijo eso.
sino que le hablaba de un Cristo, de Jesús de Nazaret, de este Jesús, el cual ellos habían crucificado, el cual había resucitado, el cual le había tocado a ellos recibirlo, en el cual él era testigo de que el nombre de Jesús fue cambiado, fue transformado, fue lleno de sabiduría, de poder y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él escuchó el nombre de Jesús, él escuchó también el Evangelio, el cual nosotros se nos ha predicado. Hermano, qué tremendo está esto, hermano. En estos momentos, hermano, muestra cómo a menudo el testimonio genuino de los creyentes será distorsionado. Tu testimonio, mi testimonio va a ser distorsionado, va a ser distorsionado. ¿Cómo? Nos van a acusar de mentirosos, de falsos y de tantas cosas, hermano. Tu testimonio, cuando tú das testimonio que Cristo te cambió, que Cristo hizo esto por ti, cuando empezamos a hablar del poder de Dios, de las maravillas, de los milagros que ha hecho en tu vida, de las señales que hizo en tu vida. ¿Cuáles señales? El milagro que ha hecho en tu vida, el milagro que nos hizo ahora de estar respirando. Vamos a ser distorsionados, malinterpretados por aquellos que se oponen al Evangelio. La mentira y la calumnia son herramientas comunes de la oposición. Tú eres pecador. Tú pecas. Eres iracundo. Eres fariseo. Eres el otro. Y eres el otro. Y eres el otro. Nos van a calumniar. Estas son herramientas que va a usar aquel que está calumniándote para no aceptar la verdad, porque no quiere aceptar la verdad, que está en una mentira, que está en un engaño y que va caminando mal y que está mal en pensar que lo que él dice, eso es. No, mi amado hermano, no importa que me digan fariseo, no importa que me digan hipócrita, no importa que digan lo que digan, pero no callaré y nunca te voy a echar mentira, siempre te voy a decir tus verdades en la cual vas caminando mal. Aunque me digas fariseo, aunque me digas como me digas, no me importa, pero yo te las voy a decir. Hermanos, cuando somos atacados injustamente o malinterpretado el mensaje del Evangelio, recuerda que Esteban sufrió lo mismo por su fidelidad a Dios. La verdad de tu testimonio puede ser distorsionada por aquellos que no entienden tu fe, pero eso no debe desanimarte. Él pregunta, ¿estás dispuesto a permanecer firme en la verdad de Dios? Incluso cuando los demás te malinterpreten o te calumnien. ¿Estamos dispuestos a estar en la verdad? Aleluya. Si decimos amén, si decimos aleluya, entonces no reniegues. Aleluya. No murmures después cuando te calumnien. ¿Por qué le hacen frente entonces? ¿Por qué le aplicas la regla de oro?
ojo por ojo, diente por diente, tú me la haces, tú me la pagas. Ahora si no hay amenes, se acaban los amenes, porque no estamos dispuestos a sufrir ese tipo de calumnia. Queremos un evangelio suave, queremos un evangelio sin persecución, queremos hablar del Cristo de la gloria, pero no queremos que nos critiquen, no queremos que hablen de nosotros, no queremos que distornen nuestro testimonio. Gloria a Dios. Si Esteban lo pasó, si Jesucristo lo pasó, ¿por qué tú y yo no lo vamos a pasar? ¿Por qué tú y yo no lo vamos a pasar? Escrito está, sí, nos acordamos de todo, pero hacemos lo contrario. No hay que ser hipócritas. Hay que, si realmente estamos dispuestos a soportar todo eso. Aleluya. Punto número 4. La serenidad y la paz de Esteban. En Hechos capítulo 6, verso 15. Y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. Aleluya. Todos los que estaban enfrente de él, los que lo acusaban, los que habían hablado mentira, los que habían echado falsedad, los que lo habían acusado de mentiras, y todo eso, hermano, estaban ahí junto con el concilio, junto con los sacerdotes, los maestros de la ley, los de la ley, estaban frente de él. Pero ¿qué pasaba? Porque tenía la mirada fija en Esteban, porque tenía, dice que lo vieron como en su rostro de un ángel. Estaba el Espíritu Santo ahí. Aleluya. Ahí estaba el Espíritu Santo y no podían resistirse en acusarlo. Porque al mirarlo, el Espíritu Santo reflejaba un ángel, el ángel de Jehová, en el rostro de él. A pesar de las acusaciones en su contra, Esteban muestra una calma sobrenatural. Muestra una calma sobrenatural, una paz, una tranquilidad, sin miedo, sin temor, porque él sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Que ni la mentira, ni el engaño, ni lo que hablaron en contra de él pudo hacerle algo. En el rostro de Esteban se refleja la paz de Dios, lo cual es un signo visible de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Esteban. Así debe de reflejarse el Espíritu Santo en nuestra vida, con una paz, una tranquilidad. Esta imagen es una prueba de que aunque enfrentemos la oposición y la persecución, podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de toda calumnia, de toda habledura, mentiras que hablen de ti, de todo lo que hablen de ti, podemos llevar una paz. Esta paz que experimentó Esteban, que la que sobrepasa todo entendimiento pasó. Estaba frente al concilio, miraban su rostro y miraban el rostro como de un ángel. Porque estaba el Espíritu Santo
había paz, había tranquilidad, no había temor, no había duda, no había nada. Hermano, eso es confiar en Dios, eso es estar con el Padre, estar con el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos lleva a toda verdad, a toda verdad. Estos hombres, aunque habían pagado a esos hombres para que hablaran mal de él y le calumnia y mentira, aún así no les pudieron hacer nada, porque estaba la presencia del Espíritu Santo y en Esteban, y cada vez que lo miraban se reflejaba el ángel de Jehová Dios, el ángel de Dios. Hermano, la serenidad de Esteban es un recordatorio de que incluso el momento de angustia, Dios puede darnos paz. No tenemos que dejar que las circunstancias nos controlen. No debemos de dejar que las circunstancias nos controlen. Si aquel hermano habló mal de ti, no deje que esa circunstancia te controle y caigas en el juego y en el engaño de Satanás que está en tu prójimo, en aquel hermano, en aquel que hizo esto. Si nosotros mantenemos nuestra fe y nuestra mirada puesta en Dios, Él nos dará la paz que necesitamos. Él nos dará la paz que necesitamos. Pregunta, ¿experimentas la paz de Dios en medio de tus dificultades? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en la vida de nosotros cuando nos encontramos en dificultades! No hay paz. ¿O cómo puedes cultivar esa serenidad en tu vida diaria? Buscando al Espíritu Santo, buscando, metiéndote en la palabra, en oración, en ayuno, en ruego. Esteban era lleno del Espíritu Santo. Nosotros, cuando no experimentamos esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad, nos hace falta llanura del Espíritu Santo para poder sobrellevar todas esas cosas. Pero como no hay llanura, no llevamos una paz, no llevamos una serenidad. Punto número 5, la llamada a ser testigos fieles en medio de la persecución. En Hechos, hermanas, si se puede voltear para allá para que todo sea mejor, porque estoy grabando. En Hechos capítulo 6, verso 15, dice la palabra de Dios: y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el del rostro de un ángel. Vieron sus ojos, vieron los ojos de ellos en el rostro de Esteban, el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Él era testigo en medio de la persecución. Era un testigo fiel de Cristo Jesús, de Dios Padre. Y es por eso que él hablaba en el nombre de Jesús. No hablaba de él, no hablaba de nadie, sino hablaba en el nombre de Jesús. Y todos, dice, los que estaban ahí, al fijar los ojos, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La mirada de Esteban refleja la confianza que tenía en Dios, hermano. La mirada contra tu adversario,
contra aquel que te está haciendo la guerra, debes reflexionar tú. Debes reflejar Dios en tu vida, en tu mirada. ¿Por qué? Porque esta imagen fue un testimonio elocuente para los que observaban. A pesar de estar siendo acusado injustamente de las dificultades que enfrentaba Esteban, su testimonio no estaba basado en su circunstancia, sino en su fe inquebrantable en Dios. En tu fe inquebrantable. El ejemplo de Esteban nos invita a vivir nuestra fe con valentía y a ser testigos de la verdad, sin importar las consecuencias. Como creyentes debemos de ser conscientes que el verdadero testimonio cristiano no depende de nuestra comodidad o aceptación, sino de nuestra fidelidad a Dios. Nuestra fidelidad a Dios no depende de nuestra comodidad, no depende de la aceptación de los demás, sino de la fidelidad que le tienes a Dios. ¿Estás dispuesto a ser un testigo fiel en medio de la persecución y el sufrimiento? ¿Estamos dispuestos? Podemos decir que sí, pero cuando se te viene la persecución, nosotros nos podemos engañar, pero no podemos engañar a Dios. Podemos engañar a los demás diciendo que sí, pero cuando se te viene, los demás empiezan a ver tus hechos. No, y dijo que sí, y dijo amén, que él sí podía, que él era testigo fiel, y ahora que se le vino la persecución, ¿por qué anda así? ¿Por qué? Conclusión, el pasaje de Hechos, capítulo 6, del 8 al 15, nos enseña el valor de mantenernos firmes en la fe a pesar de la oposición. El testimonio de Esteban, lleno de gracia y de poder, desafió a las autoridades de su tiempo, pero también nos muestra el precio que a veces debemos de pagar por ser fieles a Dios. Por ser fieles a Dios. Nos muestra qué es lo que vamos, cuál es la paga de serle fiel a Dios. Soportar a tu hermano. Hermano, si no soportamos a nuestro hermano, ¿crees que vas a soportar lo que soportó Esteban? Solamente que hay una llanura del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, vamos a poder soportar todo esto. La serenidad de Esteban y valentía ante la adversidad nos inspiran a vivir una vida, a vivir una fe auténtica, buscando siempre la sabiduría del Espíritu Santo. La persecución puede ser parte de la vida cristiana, pero debemos recordar que en medio de ella Dios nos da paz, poder y la oportunidad de ser un testimonio viviente de su gracia. Hermanos, es fácil sentirse desalentado cuando las circunstancias parecen en contra nuestra.
en contra nuestra. Pero al mirar a Esteban, vemos que el poder de Dios puede sostenerlo en los momentos más oscuros. Podemos ver que el poder de Dios sustentó a Esteban en los momentos más oscuros, más truncantes en la vida de Esteban, por hablar el nombre de Jesús, por tener la fidelidad a Dios. Séle fiel a Dios, hermano. Vamos a presentar muchos obstáculos, mucha persecución, mucha crítica, mucho el que dirán, hermano. Pero tú, fíjate en la mirada en Dios. Pon la mirada en Dios, no la pongas en otra cosa más que en Dios. Confía en Dios, séle fiel a Dios, sea un testimonio de un Dios vivo, de hablar del Cristo de la gloria, de hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es solo en tu lucha, no estás solo en tu lucha, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo en tu lucha por hablar del Cristo de la gloria. Una lucha, hermano, en el cristianismo. Ser cristiano es esa lucha, no es una lucha fuera de lo común del cristianismo, no. La lucha más fuerte es adentro. Cuando tú le eres fiel a Dios, se te va a venir la persecución, se te van a venir momentos oscuros, pero con el poder de Dios vas a salir adelante. Dios está contigo y conmigo, dándonos la fuerza y la sabiduría para enfrentar lo que venga. No estás solo, no estoy solo para enfrentar lo que venga. Cuando te mantienes fiel a su palabra, Él te da lo necesario para cumplir su propósito en tu vida. Cuando te mantienes fiel a su palabra, Él te da lo necesario para cumplir su propósito en tu vida. No te está hablando materialmente, te está hablando espiritualmente, y lo mejor que te da el Espíritu Santo de Dios. Para que se pueda cumplir el propósito de Dios en tu vida y en mi vida, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Llenos, no nomás a medias. El Espíritu Santo te quiere llenar, quiere que tu copa esté rebosando y que dentro de ti empiezan a correr ríos de agua viva. Solamente lleno del Espíritu Santo van a correr esos ríos de agua viva, de vida dentro en el interior de ti, que después se va a hacer una fuente que habla la palabra de Dios, que habla con de nuevo la palabra de Dios. Hermanos, hoy yo te invito junto conmigo a seguir el ejemplo de Esteban. Mantén tu fe firme, busca la sabiduría del Espíritu Santo y nunca dejes de ser un testigo valiente del Evangelio, sin importar las circunstancias, que en tu vida sea un reflejo de paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y que tu testimonio sea una luz para aquellos que te rodean. Para aquellos que te rodean. Preguntas para la reflexión de estos
del capítulo 6, del verso 18-15, para reflexionar en nuestras vidas. ¿Cómo puedes depender más de la sabiduría del Espíritu Santo para enfrentar la oposición en tu vida? Pregunta número 2. ¿Has experimentado alguna vez que tu testimonio es malinterpretado? ¿O cómo respondiste? Punto número 3. ¿Qué significa para ti la serenidad de Esteban en medio de la persecución? Pregunta número 4. ¿En qué áreas de tu vida puedes ser más firme en tu fe, como Esteban lo fue? Pregunta número 5. ¿Cómo puedes ser un testigo fiel del Evangelio en tu entorno sin importar las dificultades? Hermanos, vamos a levantar una pequeña oración. En estos momentos, Señor, te doy gracias por el ejemplo de Esteban, un hombre lleno de tu gracia y de poder. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para que pueda ser un testigo fiel de tu amor y verdad. Ayúdame a permanecer firme incluso cuando enfrente oposición y a confiar en que tú estás en control de todas las circunstancias. Dame paz que sobrepasa todo entendimiento y usa mi vida para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. En esta hermosa hora somos el ministerio Iglesia Refugio La Esperanza en Colina de la Mesa, Tijuana, Baja California, México. Reciban otro abrazo y más abundantes bendiciones de mis pastores Alma Leticia Rosa Huerta y de mi pastor José Antonio Granado González. Dios te bendiga, mi amado hermano. Soy el hermano José Luis González Núñez. Dios te bendiga.